Bueno, buenas noches a todos. Primero quiero agradecerles a mis compañeros y los creadores de esta comunidad que realmente hacen un gran aporte a toda la comunidad radiológica. Hace algunos años que trabajo en tomografía y bueno, acá en la comunidad también hay profesores y docentes que han sido muy importantes en mi paso por tomografía y bueno, hoy ojalá pueda aportar algo a la gente que empieza y a los radiólogos que se dedican a la tomografía. Vamos a hablar un poco de dosis. Sabemos que la práctica de la tomografía multi-slice ha aumentado considerablemente y en consecuencia de esto ha aumentado mucho la dosis de radiación. Se está tratando a nivel mundial de reducir las dosis emitidas y hay un término ALARA, que es las siglas en inglés, que significa que la tomografía la deberíamos hacer tan baja como sea razonablemente posible. ¿Cómo es la representación? ¿Cómo funciona un aparato de tomografía durante el breve periodo de adquisición de rayos? La parte en rojo es lo que representa cómo sale el haz de rayos en forma rotatoria y que emite constantemente radiación durante el giro. Hay recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica que todos los aparatos de tomografía deben proporcionar información de dosis absorbida al finalizar cada examen. La normativa que se impuso en Europa en el 2018 decía que era obligatorio informar a los pacientes acerca de las dosis que reciben de todas las exploraciones radiológicas a las que se someten a lo largo de su vida. En muchos países europeos ya se implementó hace unos años la tarjeta radiológica, en el cual es responsabilidad de los radiólogos volcar la dosis que le proporcionamos en cualquier estudio donde se use la radiación. Cuando empezamos a hacer tomografía es un poco complejo cuando queremos ver los datos porque estamos un poco perdidos en qué es el CTDI ponderado, CTDI volumétrico, qué es el DLP. No sabemos si las dosis que estamos emitiendo son las correctas. Lo que sí está claro que muchas veces con los protocolos de fábrica la imagen es muy buena, pero no sabemos cuánta dosis le está llegando a ese paciente. Para explicar un poco qué es la radiación, podemos graficar como si fuera un granizo y llamamos actividad a la cantidad de granizo que cae. Dosis equivalente sería el daño producto de la función y número de granizo que cae. La dosis absorbida sería el número de granizos que va a impactar en un cuerpo. Y la dosis efectiva sería el daño que le va a producir a esa persona en función al número y tamaño de ese granizo y, por supuesto, la parte del cuerpo donde va a impactar. Lo que debemos tener claro cuando hacemos un estudio de tomografía, lo mismo que de radiología convencional, que la unidad de medida es el Gray. En radiología se llama microgray y en tomografía miligray. Entonces, esa dosis emitida se llama dosis absorbida y la unidad de medida es el Gray. Y la dosis efectiva será aquella dosis que afecte a una parte del cuerpo de ese paciente, tanto en radiología convencional como en la camilla del tomógrafo. ¿Qué es el CTDI? El CTDI representa la dosis promedio absorbida en ese paciente a lo largo del eje longitudinal durante cada rotación del tubo de rayos. Se lo denomina índice de dosis en tomografía. Cuando tomamos en cuenta toda la longitud que exploramos en centímetros y la multiplicamos por ese índice de dosis volumétrico, vamos a obtener lo que se llama el DLP, que es el potencial de dosis por longitud. Eso es proporcional a la radiación total que absorbe ese paciente. Es decir, mayor DLP, mayor riesgo relacionado con la exposición a la radiación. Tanto el DLP como el CTDI volumen siempre van a estar almacenados en el equipo, lo podemos ver con el nombre denominado protocolo de paciente o información de dosis, que siempre van a estar cuando terminamos el estudio o junto a las imágenes de los pacientes. ¿Cómo se hace la medición? Esa medición se realiza mediante detectores termoluminiscentes que están colocados en el interior de un maniquí cilíndrico de acrílico, que puede ser de 16 centímetros de diámetro, que corresponderían, como ven en este ejemplo, 16 centímetros de diámetro si estamos haciendo un estudio, por ejemplo, de cerebro adulto o un abdomen en un chico, y después ese cilindro
con un diámetro de 32 correspondería al abdomen de un individuo. Siempre vamos a tener toda la información de los pacientes en potencial de dosis por longitud o DLP, o también llamado índice de dosis tomográfico. ¿Cómo mejoramos el trabajo diario? Tenemos sí o sí que poner en la balanza qué es lo que queremos en cuanto a calidad de imagen sea óptima, no sea muy ruidosa, no debemos perder la calidad, pero tampoco debemos irradiar en forma excesiva a los pacientes. Los radiólogos debemos saber interpretar las mediciones que muestran los equipos y entender de qué forma nosotros podemos manipular o modificar todos los parámetros en la exploración y ser capaces por lo menos de identificar qué rangos de dosis no superen los rangos aceptables. Como les decía anteriormente, si hacemos un estudio, por ejemplo, de abdomen, siempre van a tener del lado derecho superior todos los datos de cómo hicimos ese estudio. En este caso se utilizaron 120 de kilovoltaje con 350 de miliamperes segundos, el FOB. Esto es importante, es el tiempo de scan. En este caso estuvo irradiándose durante 9 segundos. ¿Y qué longitud se exploró? En este caso 40 centímetros. Cuando terminamos de hacer el estudio, nos da la información de dosis que a partir de esa normativa de la Comisión Europea es legal que todos los estudios y todos los estudios tomográficos deben tener información de dosis. Y en este caso la ven detallada. Tenemos un total de DLP, potencial de dosis por longitud, de un total de miligray por centímetros. Y acá está especificado cuánto miliamper kilovoltaje se utilizó, por ejemplo, en el escanograma de perfil o de frente, en la serie sin contraste, en el arterial, en el venoso, en la eliminación. Nos da todo el CTDI, o sea, el índice de dosis volumétrica, después lo multiplica por los centímetros que exploramos, en ese cilindro que les decía, en este caso, como es un abdomen, un cilindro de 32 centímetros. Lo mismo cuando hacemos un estudio cerebral, acá tienen el cilindro de 16 por ser un cerebro, tienen la información de dosis del escanograma y del estudio en sí de la región del cerebro. Nosotros hicimos un par de trabajos sobre las dosis, entonces el objetivo del trabajo fue disminuir el miligray sin perder la calidad diagnóstica. Entonces, como primera medida nos asesoramos con la gente de aplicaciones de Philips. En este momento que hicimos ese trabajo usábamos un tomógrafo de 64 cortes de Philips. Nos pusimos a modificar las técnicas de estudio, generamos protocolos de acuerdo a la edad de los pacientes y de acuerdo al peso, y aplicamos y nos asesoramos sobre qué eran los moduladores de dosis. Antes de empezar con el trabajo, debíamos tener una tabla de dónde partir o cuáles eran las dosis aceptables. En el 2001 en Málaga se hizo un congreso de radioprotección y allá ya se hablaba de la exagerada dosis que se emitía tanto en los tomógrafos como en los mamógrafos. En ese momento encontramos un artículo en una revista de Radiology del año 2016 en el que describía que el estudio de cerebro no debía superar un DLP, acá lo tienen, miligray por centímetros, de 1050, un estudio de tórax no debía superar 650 y un abdomen no debía superar un DLP de 780. Para asesorarnos con respecto a los moduladores de dosis, ese equipo tenía un modulador que se llamaba DosisRay, que era un limitador de dosis. Este aconseja el miliamper segundo del tubo durante cada rotación. Este es un ejemplo de nosotros estamos explorando el cuerpo. Si nosotros no modulamos, está la línea horizontal amarilla porque nosotros vamos a irradiar constantemente con la misma kilovoltaje y con el mismo miliamper en una forma constante. Si activamos un modulador Z, ese modulador, que sería la línea que ven acá en color rojo, es un cálculo que hace el equipo una vez que nosotros hicimos el escanograma de perfil. Va a modular de acuerdo al SCAU. Y el modulador D, que es esta línea que ustedes ven en celeste, va a modular la corriente del tubo durante cada rotación de acuerdo a la simetría del cuerpo del paciente. Este modulador se lo denomina
modulador en tiempo real. Para entenderlo un poquito mejor, nosotros en un estudio, por ejemplo, de tórax, decimos, bueno, limitamos la dosis y ponemos 50 mA mínimo con un máximo de 200. Entonces, en cada rotación, el tubo lo que hace es aumentar la dosis, por ejemplo, en forma transversal va a usar 200 mA, pero antero-posterior utilizará menos, y ahí es donde nos da una reducción de dosis importante. Hicimos en el trabajo, una vez que teníamos de dónde partir, cuáles eran los valores óptimos o por lo menos aceptables, empezamos a ubicarnos en los protocolos que venían de fábrica y qué era lo que nosotros estábamos haciendo. Vimos que el protocolo de tórax, con una buena calidad de imágenes, nos daba un DLP de 670, cuando la dosis aceptada era más o menos esa, un poco alta, pero vimos que el mediastino, por ejemplo, estaba siempre, como les decía, en una dosis constante, el mismo miliampere y el mismo kilovoltaje, con un miligray por centímetros bastante alto. Generamos un protocolo activando los moduladores. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos reducción de dosis de miliamper y activamos, en este ejemplo, el modulador Z, que era el que iba a modular en base al escanograma de perfil, y en este caso, el modulador D, que ven acá que usó, por ejemplo, le pusimos un máximo de 250, pero por momentos modula a 200. Entonces, ¿qué hace? No solamente que nos baja significativamente la dosis a 550, sino que nos estima que aproximadamente hubo una reducción de un 12%. Cuando vimos el protocolo de fábrica de abdomen nos sorprendió también porque teníamos un protocolo único que decía 120 de kilovoltaje con 380 de miliamper, constante, ninguna activación de moduladores, y ese paciente en una sola región irradiaba 1100, cuando lo aceptable era 780. Modificamos los protocolos, bajamos un poco el miliamper segundo y activamos los moduladores. Acá pueden ver una imagen un poco ruidosa, pero totalmente diagnóstica y aceptable, y hubo una reducción importante a 620 de miligray, con una estimación de un 15% de reducción gracias a los moduladores. Otro ejemplo altísimo era la pelvis ósea, que tenía el protocolo de fábrica, usaba 140 de kilovoltaje con 350, irradiaba casi 1000 miligray, exagerado para un estudio óseo de pelvis. Entonces bajamos a 120, lo modulamos y obtuvimos una resolución de 1/3 de dosis emitida. Y este fue un caso también muy significativo porque el protocolo de fábrica del oído usaba alta dosis. Teníamos un solo protocolo que también lo usamos mucho en estudios pediátricos y tenía 140 de kilovoltaje y 400 de miliamper. Este estudio irradiaba 1000 miligray, una barbaridad, pero además lo que nos llamaba la atención es que tenía una colimación de 2. Entonces, esa poca extensión de estudio de oído se estaba disparando durante 82 segundos. Entonces, lo que hicimos fue modificar a 120 kilovoltaje, 200 de miliamper segundos. Se utilizaron filtros de estructuras óseas que totalmente aceptables. Pueden ver acá un poco más de ruido, pero realmente se redujo a 1/3 de la dosis que se estaba emitiendo para un estudio de oído. Y subimos la colimación a 20, lo que ahora cada estudio de oído lleva solamente 10 segundos de disparo. Todo esto nos llevó muchos meses de consensuar también, y no solamente optimizar las dosis, sino también consensuar de la aprobación en cuanto a la calidad de imagen. Entonces nos llevó mucho tiempo el generar varios protocolos, pero quiero destacar que el protocolo de cerebro y protocolo de oído no pueden llevar modulación, no modulan. Entonces lo que nosotros generamos en oído partimos de este protocolo de fábrica, reducimos casi a la mitad, y después generamos un protocolo para pediatría. Después en los protocolos que generamos para cerebro, empezamos con 1300, 1500 de fábrica y generamos 3 tipos de protocolo disminuyendo el miliamper segundo. Y ahí nos dimos cuenta que los estudios, por ejemplo, de pacientes grandes donde tienen bastante atrofia, con disminuir el miliamper segundo, realmente la imagen no quedaba ruidosa y era totalmente aceptable. Entonces logramos reducir casi a la mitad los estudios de cerebro. Generamos protocolos de tórax
partiendo de protocolo de fábrica, siempre empezamos a utilizar los protocolos modulados, generamos uno para obesos y uno para pediátricos. Y en el tema del abdomen, sí hicimos más protocolos porque no es lo mismo hacerle una tomografía de abdomen a una chica de 30 años por un cálculo renal que a una persona obesa o a un paciente oncológico que viene muy seguido a hacer los controles. Entonces generamos protocolos de abdomen para pacientes de menos de 70 kilos. Logramos reducir de 1000 que empezamos un protocolo a 300, 400 miligray. Generamos 70, 90 kilos, 90, 130 y también generamos protocolos obesos que si bien necesitamos más miliamperes per segundo, podemos realmente modular también y estimar una reducción de dosis de un 10 a un 15%. Y también hicimos lo mismo con los protocolos de fábrica a partir de los estudios de pelvis. Entonces ese fue un primer trabajo en el que nos volcamos a reducir el famoso DLP. Entonces teníamos una tabla de dónde partir y entonces comenzamos a observar cuánta dosis estábamos emitiendo y cuánto podíamos mejorar. ¿Qué otro trabajo que hicimos fue no ver la dosis absorbida como lo hicimos en el trabajo anterior con la unidad de medida que era el miligray, sino que ahora hicimos dosis efectiva. Para dosis efectiva teníamos que utilizar dosímetros termoluminiscentes que lo pusimos en el fantoma del tomógrafo para ver qué cantidad en Siever estaba recibiendo el paciente, cuál era la dosis efectiva. Y también lo hicimos en el chasis de radiología convencional porque queríamos hacer un estudio de pulmón que fuera de baja dosis y se pudiera asemejar o no ser tan alta la dosis para tener más información en los pacientes que queríamos estudiar en el caso de screening de pulmón. Entonces lo que hicimos fue sembrar TLD, con 5 TLD hicimos un TLD en el fantoma, que se utilizó una técnica SIN modular, fija de 200 mA/s con 120 de kilovoltaje. La técnica 2 utilizamos el modulador D, la técnica 3 el modulador Z, y el dosímetro, el TLD número 4, hicimos limitador de dosis más un modulador. Y en radiología utilizamos la técnica de la placa de frente y de perfil. Para nuestra sorpresa, el TLD1 sin modulación nos dio casi 30 milisievert. Esto es lo que uno dice, o se empezó cuando empezó la tomografía, a decir que una tomografía equivalía a 30 placas, y era realmente así, que la placa no llega a 1 milisievert. Ya el modulador 2, la prueba que hicimos en el fantoma, logramos reducir a 24 milisievert. En el fantoma el TLD3 ya nos dio 17. Y acá en el TLD4 pusimos limitador de dosis y un modulador y logramos un resultado muy aceptable de 7 milisievert, pero por supuesto, comparando los 4 fantomas y las 4 pruebas, vemos que hay una importante también degradación de la imagen. No es lo mismo el TLD1 como se ve la calidad que como el TLD4, pero la reducción de dosis fue altamente satisfactoria. De 30 milisievert logramos reducir a 7. Pero nosotros queríamos implementar una tomografía de baja dosis para nódulos pequeños, para lesiones milimétricas que por ahí, nódulos solitarios de pulmón, cosas que por ahí se escapan en una radiología convencional, para poder estudiarlo por tomografía. Entonces lo que hicimos fue hacer una prueba con la dosis de radiología convencional entre 15 a 20 milisievert y logramos una imagen degradada. Acá ven que los puntitos del fantoma no se ven con definición, pero es lógico porque tiene muy baja técnica, pero con un resultado altamente satisfactorio de menos de 3 milisievert. ¿A qué resultados llegamos? A que todos los estudios de tórax, a partir de este asesoramiento y de esta implementación, los hicimos todos modulados, con una alta calidad de imagen y reduciendo la dosis que emitíamos en un principio, 30 milisievert, lograr reducirla casi a la mitad. Y otra tomografía implementada de baja dosis con 1 milisievert de menos de 3.
Lo que también comparamos para que no haya variación cuando disminuyamos tanto el miliamper es que la unidad de Hanfield no se altere. En este caso se vio totalmente aceptable. Pero teníamos que hacer una lectura en los pacientes, en ver realmente cuánto podíamos ver de la estructura pulmonar con tan baja dosis. Le colocamos un TLD, hicimos pruebas en pacientes. Este es un estudio de tórax modulado. Fíjense que el máximo que se usó fue 200, entonces el equipo modula y en determinada manera baja. Se puede ver perfectamente un nódulo subsólido, pero también con la dosis de tomografía de baja dosis de entre 15 a 20 mA se ve perfectamente el nódulo. Podemos observar nódulos pequeños solitarios. Podemos ver perfectamente si son espiculados, si son redondos, qué unidad de Hanfield no varía. Y esta imagen se las muestro porque si bien es una ventana para partes blandas y ven acá todo el deterioro o el ruido que hace por tener una técnica de 15 mA, no de 170, pero por ejemplo el nódulo redondeado, de densidad de partes blandas, sin variar la unidad de Hanfield, fue altamente satisfactorio. Se pueden ver imágenes muy pequeñas que en una radiografía no podríamos verlas, imágenes comparadas de enfisema pulmonar, de bronquiectasias. Entonces llegamos a un resultado importante empezamos con una tomografía con una alta radiación, llegaba al paciente una dosis efectiva de casi 30 milisievert versus una radiografía frente y perfil de 1, y como resultado se comenzaron a hacer las tomografías de tórax, todas moduladas, que oscilaban entre 7 a 17 milisievert de acuerdo al peso del paciente y también de acuerdo al modulador activado. Implementamos la tomografía de baja dosis para screening de pulmón porque teníamos realmente una dosis muy baja y una mayor información tomográfica. Quería mostrarle esto porque en el momento que nosotros estábamos haciendo las pruebas también nos equivocamos y con el desafío de querer aproximarnos a reducir y a bajar las dosis, modificamos el kilovoltaje. Este tomógrafo tenía un kilovoltaje fijo, podíamos usar 80, 120 o 140. Y entonces bajamos la dosis que usábamos de 120, hicimos una dosis de 80 en el Fantoma, y lo que sí notamos que la unidad de Hanfield variaba totalmente de 900, por ejemplo, en esta estructura ósea se iba a 1200, y lo que veíamos en la práctica en el paciente era que nos daba una imagen totalmente distorsionada. La unidad de Hanfield no era la que correspondía y nos daba una imagen, en este caso un nódulo solitario con densidad de partes blandas, nos dibujaba la imagen o nos daba un error porque era una imagen como si se veía cálcica y no era real, era porque habíamos bajado el kilovoltaje. Nuestra mirada es fundamental, la administración de dosis es crucial para el paciente y nosotros, los radiólogos, tenemos que ser conscientes de que tenemos posibilidad de reducir la dosis adaptando las técnicas en cada procedimiento, tener responsabilidad y sobre todo formación radiológica. La tomografía tiene que ser justificada, eso nos escapa a nosotros porque realmente queremos creer que el médico solicitante de un estudio sabe que tiene más beneficio esa exposición al perjuicio que provoca la radiación en sí, pero sí los dos puntos fundamentales que dependen de nosotros es la optimización, que tiene que ser tan baja como razonablemente posible, y nosotros limitar las dosis y personalizar los estudios. Tenemos que ser conscientes que los rayos los emitimos nosotros, que estamos detrás de un vidrio plomado, pero ahí hay un paciente que muchas veces es joven, muchas veces son pediátricos, otras son pacientes oncológicos, jóvenes que vienen cada 6 meses o cada año a hacerse una tomografía. Entonces debemos concientizar y tener criterio radiológico de cuáles son las dosis aceptables y todo lo que está a nuestro alcance para poder mejorarlo. Bueno, muchísimas gracias.